¿Alguien está listo para escuchar una palabra? Nos sentimos contentos, alegres. Queremos saludar también a la mamá del pastor Ramón Icaza. Un aplauso al Señor por nuestra amada hermana que está con nosotros hoy y que sabemos, ella, igual que nosotros, vamos a recibir una poderosa palabra, ¿verdad?, de parte de Dios, de los labios del pastor Ramón Icaza. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Gloria a Dios. Dele fuerte ese aplauso al Señor Jesucristo. Él merece toda la gloria, la honra y la alabanza. Queremos agradecer primeramente a Dios por permitirnos traer el mensaje de la palabra a nuestro pastor general Víctor Barreno. Y como ustedes escucharon al pastor, me acompaña en esta noche mi madre, para que se ponga de pie si usted no la conoce. Algunos hermanos ya la conocen. Le damos gracias a Dios. Ella es ciudadana canadiense, igual que mi padre. Están aquí en Panamá la mayoría del año, pero esporádicamente viajan a Canadá para mantener todo lo que son los beneficios de la ciudadanía de ese país, Canadá. Así que le damos gracias al Señor por eso. También quiero decirle, Catalino, tú eres mi héroe. La hermana Iracema sí te ama, eso es lo importante. Denle un aplauso a esta pareja, una pareja ejemplar, sencilla, de Dios. Gloria a Dios. Vamos a estar puestos de pie en esta noche y acompáñenme a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Y vamos a leer 3 versículos en esta noche. Y dice así la palabra del Señor. Si usted ve a alguna persona con dificultad para encontrar el pasaje, usted puede ayudarle en esta noche, ya sea con el celular o con la Biblia física. Romanos capítulo 5, versículo 17, leemos 3 versículos. Dice así la palabra del Señor. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que recibieron la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque ella es poderosa para transformar la mente y el corazón. Ella es poderosa para liberar, para sanar, para formar al hombre de Dios, Señor. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva una vez más, Señor. Transforme nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda hablarnos más allá de lo que puedan expresar las palabras del portavoz de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, y manifiesta tu gloria con poder, con señales y milagros. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar su asiento en esta noche. El título del mensaje es la restauración de todas las cosas. La restauración de todas las cosas. Y quizás este pasaje no pareciera hablar de la restauración, pero vamos a irlo desarrollando para que usted pueda ver las grandes promesas y la bendición que Dios tiene para nuestra vida. Pero en primer lugar, queremos entrar en esa serie de preguntas que tenemos los seres humanos. Nos preguntamos por qué en este mundo, si Dios existe, hay tanto dolor, hay sufrimiento, por qué a veces las cosas no me salen bien, por qué a veces las cosas se hacen contrarias, por qué hay tanta injusticia, por qué el malo parece que es el que se sale con la suya. ¿Cuántos me siguen? Y comenzamos a tener estas preguntas en nuestra vida, y sobre todo cuando oramos, procuramos hacer la voluntad de Dios, procuramos hacer lo correcto, nos esforzamos, pero a pesar de eso, sentimos que muchas veces como que la bendición de Dios no llega como debería llegar, y vemos gente o personas sin temor de Dios que aparentemente les va mucho mejor. ¿Cuántos han tenido esa sensación en su vida? Porque yo la he sentido. Y los cristianos la sentimos, pero a veces no la expresamos
porque tenemos miedo de que expresar este tipo de ideas, de pensamientos, de alguna manera se nos tilde de hombres y mujeres de poca fe, de muy pocos espirituales o de carnales, y no es así. Son preguntas, son sensaciones que tenemos que debemos manejar, debemos entender a la luz de la Escritura. En ese contexto nosotros debemos entender lo siguiente: Dios no es creador del mal. La Biblia es bien clara, que toda dádiva, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto del Padre de las luces. Dios siempre hace todo bueno en gran manera, dice la Escritura. Dios siempre quiere bendecir al ser humano, no solamente al cristiano, al ser humano en general. Es la voluntad de Dios bendecirle y que le vaya bien. Sin embargo, la Biblia sí nos presenta algo, y estos pasajes que acabamos de leer nos hablan acerca de una comparación entre Adán y entre Jesucristo. Cómo a través de Adán, por una falla, un error, un desliz, una desobediencia, trajo una serie de consecuencias a toda la humanidad. Y cómo a través de Jesucristo también hay una serie de consecuencias que vamos a ir viendo en esta noche. En primer lugar, tenemos que recordar lo que la Biblia enseña en Génesis. En los primeros capítulos de Génesis dice la Biblia que Dios creó al hombre, creó a la humanidad, creó al planeta Tierra, hizo una creación buena en gran manera. Era perfecta. El hombre vivía en un lugar perfecto donde no había injusticia, no había maldad, donde no había juega vivo, donde no había dolor, donde no había sufrimiento, donde no había enfermedad, donde no había muerte, no había envejecimiento. No existía ninguna de estas cosas, porque ese es el plan de Dios. Yo quiero que la iglesia comprenda que ese es el plan de Dios. La creación que vemos en Génesis es el plan de Dios, es el plan original de Dios, es lo que Dios quiere para todo ser humano. Sin embargo, producto de una desobediencia que usted y yo conocemos, que está escrita en la Biblia, donde intervino un ser llamado Satanás para inducir, para engañar a la mujer. Sin embargo, dice la Biblia que Adán no fue engañado. Adán conscientemente, entendiendo lo que estaba pasando, no fue engañado y comió también del árbol. Y entra una situación que Dios no creó. Y es aquí donde debemos comprender lo siguiente: Dios no creó el pecado, Dios no creó la maldad, Dios no creó la injusticia, Dios no creó todas estas situaciones que hoy nos hacen daño a cada ser humano. ¿Cuántos me siguen? Dios no creó esto. Es consecuencia de la desobediencia del hombre en el huerto del Edén. Cuando el hombre peca, cuando el hombre falla, cuando el hombre se equivoca y desobedece a Dios, comienzan a existir una serie de situaciones, una serie de cosas que Dios no había creado. Aparece la enfermedad, aparece el envejecimiento y aparece la muerte. Solamente hablando de un aspecto físico. Cada vez que vemos una enfermedad, cada vez que vemos la muerte, cada vez que vemos envejecimiento, son consecuencias de la caída del hombre. No son consecuencias o producto de que Dios creó la enfermedad, o que Dios creó el envejecimiento, o que Dios creó la muerte, porque Dios no crea muerte. Nuestro Dios es un Dios que crea vida. Es un Dios que da vida. Nuestro Dios es un Dios eterno, por lo cual no envejece. Dios no creó el proceso de envejecimiento en el ser humano. Dios no creó la enfermedad en el ser humano. Son consecuencias de la caída. Por eso cada vez que vemos estas cosas nos damos cuenta que no son creadas por Dios, sino son consecuencias ¿de qué? Del pecado, de la desobediencia. Y en ese sentido nosotros podemos ver y analizar estos tres pasajes, y vamos a separar la primera y la segunda parte de cada uno de estos pasajes. Y síganme conmigo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a leer la primera parte de cada pasaje, de estos tres pasajes, para enfocarnos en primer lugar en lo que ocurre, en lo que ocurrió cuando Adán falla, cuando Adán peca. Y dice el versículo 17, la primera parte: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Mire lo que dice: por la transgresión de ¿cuántos? De uno solo. Ahora reina la muerte. O sea, la consecuencia del pecado, la consecuencia de la desobediencia a Dios es la muerte. Y la Biblia es clara que la paga del pecado es la muerte. Y de la misma manera como Adán pecó y reinó la muerte, así hoy en día cada vez que el hombre peca está empoderando el reino de la muerte en su vida. El pecado es muerte, el pecado es destrucción.
Todo lo que vemos a nuestro alrededor, las injusticias y el dolor, son producto de nuestros pecados o del pecado de alguien más, que afecta nuestras vidas, porque el pecado no solamente nos afecta a nosotros, afecta a todos los que están alrededor de nosotros. ¿Cuántos nos siguen? Y dice la Biblia que en este pasaje que la transgresión de uno reinó la muerte, versículo 18. Y viene la misma idea, se repite, así que como la transgresión de uno, vino ¿qué cosa? La condenación a todos los hombres. Y el versículo 19 dice, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos ¿qué? Pecadores. El reino de la muerte, dice la Biblia, la condenación a todos los hombres, y todos los hombres son hechos pecadores. ¿Y esto por qué ocurre? Porque cuando el hombre desobedece a Dios hay un fenómeno. Comienza a existir algo que Dios no creó. Aparece un desorden en el ser humano que Dios no implantó en él. Aparece algo que la Biblia le llama la naturaleza pecaminosa, o que en los escritos de Pablo se conoce como la carne. Y déjeme decirle, iglesia, la carne no es el cuerpo físico. Entendamos esto, la carne no es el cuerpo físico. La carne es algo que Dios no creó, que aparece cuando el hombre desobedece y se manifiesta a través del espíritu y el alma y el cuerpo del hombre. Y lo podemos detectar porque es contrario a todo lo que Dios establece en su palabra. Por ejemplo, cuando el hombre se une en su espíritu con los demonios a través de la idolatría, a través del vudú, a través de la hechicería, a través de todas estas prácticas sobrenaturales, hay un pecado. Ahí se está manifestando la carne a través del espíritu del hombre. Cuando en el hombre o la mujer se manifiesta el celo, la ira, el rencor, el resentimiento, y aunque esté callado y no haya ninguna acción física, ahí se están manifestando las obras de la carne en el alma de la persona. Y de la misma manera se manifiesta la carne a través del cuerpo físico, a través de los homicidios, a través de la borrachera, a través de la promiscuidad sexual, a través de la violencia y otra serie de actividades físicas. Podemos decir entonces que la carne es algo que aparece en el hombre por causa del pecado y que es contrario a Dios, pero que Dios no creó. ¿Cuántos me siguen? Dios no creó la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa es una distorsión, es una malformación, es una anomalía que surge cuando el hombre desobedece a Dios. Y la iglesia debe entender este principio, porque usted y yo debemos comprender que esa naturaleza pecaminosa no es normal en el ser humano, porque Dios no la creó en el ser humano. Y por eso debemos rechazarla. Pero en un mundo de pecado, en un mundo de maldad, muchas veces con nosotros decimos, pero que todo el mundo peca, que eso es normal, que eso es natural, porque el ser humano es imperfecto, y nos justificamos nuestra conducta cuando la Biblia dice que eso no lo creó Dios. Y si no lo creó Dios, tenemos que rechazarlo. No, y mire, estamos en un mundo que, como todo el mundo, vive en esa naturaleza pecaminosa. Y déjeme decirle, esa naturaleza pecaminosa no comienza a existir cuando nos hacemos cristianos. Esa naturaleza pecaminosa existe desde el momento que nacemos. El inconverso también se mueve en esa naturaleza pecaminosa y no tiene control, no tiene poder. Pero hay uno que tiene poder para romper el control de esa naturaleza pecaminosa en la vida de todo ser humano, y su nombre es Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la Biblia entonces nos habla que hay una serie de consecuencias. Y la primera gran consecuencia de esta situación, de este pecado en el huerto del Edén, es la muerte espiritual, separación de Dios. Dios creó al hombre para tener comunión con Él, pero el pecado hace separación de Dios, porque Dios es un Dios justo y Dios santo. Y cuando no entendemos la naturaleza de Dios, nos podemos ir a los extremos. Por eso es que usted ve que muchos pecadores hablan de un Dios de amor. Que cómo pues es posible que un Dios de amor hable de un infierno. Cómo es posible que un Dios de amor hable de una condenación. Porque ese Dios de amor también es un Dios santo y también es un Dios justo. Y Dios no pasará por inocente al culpable. Pero cuando comprendemos la santidad de Dios, cuando comprendemos la justicia de Dios, un Dios tan puro, tan santo y tan perfecto, es que podemos comprender el amor de Él. Porque a pesar de ser un Dios tan puro, tan justo, tan santo, tan perfecto, sin mancha,
Él vio al hombre caído en su error y en su equivocación. Y Él dijo, yo amo a ese ser humano y yo voy a enviar a mi hijo y lo voy a hacer que se haga hombre para que muera en una cruz. Y así la santidad y la justicia sean determinadas, sean justificadas en la cruz del Calvario, para que ese hombre pecador imperfecto pueda tener nuevamente comunión con el que lo creó. Y para eso vino Jesucristo, para restaurar la comunión del hombre con Dios. Y en esta situación de pecado y caída aparece lo que hablamos, no solamente la muerte espiritual, aparece la muerte física, la enfermedad y el envejecimiento. Porque ninguno de nosotros moriríamos, ninguno de nosotros envejeceríamos y ninguno de nosotros nos enfermáramos si no fuera por causa de la naturaleza pecaminosa y de la caída. Pero Dios es tan bueno y tan perfecto que cuando Jesucristo estuvo en la cruz del Calvario, no solamente su sangre nos limpia de todo pecado, sino que sus llagas, por 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 sus llagas, hemos sido sanados. La sanidad divina no es un bono adicional de la salvación. La sanidad divina no es un apéndice extra de la salvación. La sanidad divina es tan real como la salvación espiritual, provista por Dios para todo ser humano. Por eso sabemos que hay un Dios que sana, hay un Dios que limpia a los leprosos, hay un Dios que sana enfermedades, hay un Dios que levanta al caído y lo levanta de la cama, un Dios que hace hablar a los mudos, que hace ver a los ciegos, que liberta a los que están oprimidos por el dolor y la enfermedad, porque Dios ama al ser humano. Y yo quiero decirle a la iglesia, no tenga miedo, ni tenga temor, ni dude que Dios sana. Y por eso en esta iglesia hay sanidad divina y se manifiesta el poder para sanidad. Por eso yo quiero retar a la congregación que se atreva a hablar los testimonios de Dios. Comience y levante la mano y diga, yo quiero testificar de lo que Dios hizo en esta casa, porque yo vine y predicó un pastor, predicó un diácono, predicó un maestro y oraron por mí. Dios me sanó. Porque la sanidad divina es parte del plan de redención para el ser humano. No tenga miedo ni dude que la sanidad divina es parte del plan de Dios para su vida. Y la iglesia tiene que atreverse a orar por sanidad divina. La iglesia tiene que atreverse a creerle a Dios. Pero en ese espíritu de fe yo les quiero decir algo a las personas interesante, importante. Si bien es cierto, estamos viendo la manifestación de Dios, de la relación con Dios y de la sanidad divina, Dios no puede ir en contra de su palabra. Y la Biblia dice que por causa del pecado el hombre muere, envejece y se enferma. Y mientras Cristo no vuelva aquí a la tierra, todos tenemos que morir. Ay, no le gusta. Y hay gente que no le gusta hablar de la muerte y le tiene miedo a la muerte. Una cosa es tenerle miedo a la muerte y otra cosa es tenerle miedo a la experiencia, a ese proceso desconocido. Son temores diferentes. Ningún cristiano debe temerle a la muerte. Porque Él dijo que Él es Dios de vivos y no de muertos. Que el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá y no morirá eternamente. Dios es un Dios de vivos. Si va a darle el aplauso, déselo fuerte. Si Dios nos sanara siempre, y reitero, si Dios nos sanara siempre, no envejecemos y no morimos. Así de sencillo, y Dios no va en contra de su palabra. Todas las personas que Jesús sanó, todas murieron. Todas las personas que Jesús resucitó, todas murieron. Porque esa es señal de que ahí hay una naturaleza pecaminosa. Pero le damos gracias a Dios que viene una restauración gloriosa. Viene una restauración gloriosa. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y leyendo la segunda parte de estos versículos, ahora mire lo que la Biblia dice. Romanos capítulo 5, versículo 17, la segunda parte de cada versículo dice, versículo 17, mucho más, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mire cómo empieza, mucho más,
reinarán en vida por uno solo. ¿Quiénes reinarán en vida? Usted y yo. Si reinó la muerte, ahora usted y yo vamos a reinar en vida. Por uno solo, dice, muchos más reinarán en vida por uno solo. ¿Quién es ese solo? Jesucristo. Los que recibieron la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Quiénes recibieron la abundancia de la gracia de Dios? Levante su mano y diga: gracias a Dios por tu gracia, gracias a Dios por tu misericordia, gracias a Dios por tu amor. Mire lo importante que usted es. Usted puede que tenga problemas en el trabajo. Usted puede que tenga problemas en el hogar. Usted puede que tenga problemas con familiar. Puede que usted la cosa se apriete económicamente, pero usted es importante para Dios, no lo dude. Usted es importante para Dios. Porque Dios lo ha puesto a usted para reinar para vida y no para muerte. Y Dios tiene una promesa y un propósito en su vida. No dude jamás eso. Y dice el versículo 18. Así como la condenación vino a todos los hombres, dice el versículo 18, la segunda mitad. De la misma manera, la justicia de uno vino a todos los hombres. La justificación, ¿qué? De vida. Versículo 19. Dice que por la desobediencia de uno fueron constituidos muchos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos, ¿qué? Justos. Por eso hablamos de restauración. Y en esa restauración, ¿qué es lo que hace Jesucristo cuando vino a la cruz del Calvario? A restaurar lo más importante, que es la comunión con Dios. Y Él vino a restaurar la comunión con Dios porque el hombre perdió la comunión con Él en el huerto del Edén. Pero Jesucristo vino a reconciliarnos nuevamente con Dios. Y yo quiero decirle a la iglesia que debemos entender lo siguiente: lo único eterno que tenemos es nuestra relación personal con Dios. Entendamos eso, tengamos perspectivas claras en la vida. Toda relación personal de este tiempo, por buena y que Dios respalde, entienda esto, Dios la respalda. Dios habla del matrimonio, Dios habla de la familia, Dios habla de las amistades y de este tiempo y de gozarlo a plenitud de esas relaciones. Pero cuando estemos en los cielos, ese tipo de relaciones no va a haber. La Biblia es clara en eso. La Biblia es clara cuando nos dice que en los cielos va a venir una persona que jamás yo he visto en mi vida, que quién sabe de qué parte del mundo y de la historia la voy a ver y la voy a amar exactamente igual que a mi familiar y a mi amigo que yo tenía en la tierra, porque en el cielo no puede haber injusticia ni acepción de personas. Cuando me siguen, y nosotros tenemos que entender eso. La relación con Dios es eterna, todo lo demás es temporal. La unción es de este tiempo, iglesia. En los cielos usted y yo no necesitamos unción. En el cielo no vamos a necesitar el poder. En el cielo no vamos a necesitar los dones espirituales. En el cielo no vamos a necesitar, son de este tiempo. Y a veces nos aferramos y por eso nos llenamos de orgullo, nos llenamos de arrogancia cuando Dios nos comienza a usar poderosamente, porque pensamos que el reino de Dios en este tiempo, el reino de Dios glorioso, completo y eterno, es el que viene cuando Jesucristo venga a establecer su reino aquí en la tierra. Y la iglesia debe tener capacidad de ver lo que Dios tiene para nuestras vidas, lo que somos en Cristo Jesús por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Dios vino a restaurar la relación del hombre con Dios. Dios apareció para destruir la muerte física, la enfermedad y el envejecimiento. Por eso usted ve las señales y los milagros. Aunque no es la plenitud de lo que vamos a ver, ya hay manifestación en este tiempo de lo que vamos a vivir en la eternidad, la ausencia de enfermedad. Por eso Dios hace milagros. Y yo reitero a la iglesia, Dios va a sanar hoy. Dios va a sanar hoy. Y no porque esté el pastor Ramón, sino porque la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que Él tiene poder para sanar. Porque este libro me dice a mí que los milagros y las sanidades son manifestaciones y testimonios que dicen que Jesucristo está vivo y resucitó de entre los muertos. Cada manifestación de poder, de sanidad, de milagro es una manifestación que da testimonio a la iglesia y al mundo de que Jesucristo está vivo y que resucitó, que no es un cuento de hadas, no es una tradición, no es un invento de hombre, es una realidad que nuestro Rey murió pero resucitó y está sentado a la diestra del Dios Padre y tiene autoridad sobre toda la tierra, tiene autoridad y dominio sobre todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, tiene autoridad sobre todas las cosas, porque delante de ese nombre Jesucristo toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor.
Y la iglesia tiene derecho legal de ejercer esa autoridad porque somos el cuerpo de Cristo. Lo voy a decir de nuevo porque parece que no lo entendimos. La iglesia tiene autoridad legal, no por buena, no porque sea en sí perfecta, sino porque es parte de aquel que lo llena todo en todo. Y ahí la iglesia tiene que aprender a usar la autoridad legal que Dios le ha otorgado para deshacer las obras del diablo, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Porque Jesucristo vino a restaurar todas las cosas. Y el poder de Dios se tiene que manifestar porque Él lo ha prometido. Y lo más interesante, así como apareció una naturaleza pecaminosa por la desobediencia del hombre, escucha iglesia, así como apareció una naturaleza en el hombre que no creó Dios, que destruye al hombre, así Jesucristo vino para poner su naturaleza en nosotros. Lo que se había perdido en el huerto del Edén, ahora Jesucristo lo viene a restaurar. Por eso es que dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por eso la Biblia habla de un nuevo nacimiento. Por eso dice la Biblia que hemos nacido no de voluntad de varón, no de voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios. Hemos sido nacidos por el poder del Espíritu Santo. La Biblia habla de un nuevo hombre creado conforme a la voluntad de Dios, en justicia y en santidad. De así mismo como apareció esa naturaleza pecaminosa, ahora por el poder de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo en cada vida, hay una nueva naturaleza que Dios está formando en nosotros, la imagen de su Hijo. Y Dios está trabajando para eso en tu vida y en mi vida. Y Dios no se va a detener porque Él tiene el propósito de formar su imagen en Él. Porque en el huerto del Edén dice la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y por causa del pecado se perdió. Pero ahora Jesucristo viene a restaurar lo que se había perdido. Ahora nuevamente va a poner su imagen y semejanza en nosotros. Por eso es que nosotros ahora podemos manifestar la gloria de Dios. No para gloria nuestra, sino para traer a cada hombre y a cada mujer a los pies de Jesucristo para que sean liberados del poder de la droga, del poder del orgullo, del poder de la vanidad, del poder de la delincuencia, del poder del soborno, del poder de la coima, del poder de los malos políticos. Se tienen que convertir delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Las personas que te dan problemas en tu casa, en tu hogar, tus vecinos, aunque tú creas que son tus enemigos, tú tienes que orar e interceder para librarlos de las garras del enemigo, porque para eso apareció Jesucristo, para salvar a todo hombre y a toda mujer. Y la iglesia tiene que entender que Dios nos ha puesto para pelear la buena batalla, para arrebatarle las almas al diablo. Y que Él se manifiesta a través de su iglesia. Que la iglesia tiene una misión que es de restaurar las cosas por el poder del Espíritu Santo. Y cuando entendemos esta situación, nos llenamos de esperanza. Yo quiero que usted me acompañe en Hechos capítulo 3. Mire lo que dice la Escritura en Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 19. Hablando del apóstol Pedro, su discurso en el pórtico de Salomón, su predicación. Cuando usted lee cómo predicaban los apóstoles, sus mensajes en Hechos de los Apóstoles, el estilo, cómo predicaba y enseñaba Pablo, nos estamos dando cuenta cómo nos hemos alejado de la prédica y la enseñanza conforme a la iglesia primitiva. Hoy estamos predicando más nuestra opinión basada en la Biblia y algunas ideas que decimos que Dios nos habló y Dios no nos ha hablado nada porque está en contra de la Biblia. Perdóneme, a mí no me da miedo decirle a alguien, no, eso no te lo puede decir Dios porque eso no está conforme a la Biblia. Y la iglesia tiene que tener la autoridad y perder el miedo y decir las cosas como son. ¿Cuántos me siguen? Cuando alguien se sale evidentemente de las Escrituras, hay que decirlo. Quizás no atacar a la persona, pero sí atacar la idea. Porque la idea puede traer distorsión en la mente y en los corazones y pueden limitar el mover de Dios en su vida. Por eso es importante que se levanten iglesias con una sana doctrina. Usted lea, mire cómo predicaban, cómo se expresaban en sus mensajes e imitemos el estilo de predicación y enseñanza que está establecido en la Escritura. Volver al modelo de la iglesia primitiva. Y mire lo que dice el capítulo 3, versículo 19, en esa prédica que estaba haciendo el apóstol Pedro, basada en la Escritura de aquel entonces que era el Antiguo Testamento.
Versículo 19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Mire, habla de borrar vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio, o sea, de alegría, de gozo, de tranquilidad. Y Él, Dios el Padre, envía a Jesucristo, que fue antes anunciado, a quien de cierto, versículo 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. ¿Hasta cuándo? Hasta los tiempos de la restauración ¿de qué? De todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Dios va a restaurar todas las cosas. Y empieza restaurando al ser humano. Y ese ser humano restaurado, Dios lo pone en su cuerpo, que es su iglesia, para que esa iglesia cumpla la misión y hacer discípulos a todas las naciones. Y esa iglesia Dios le dijo, yo os doy potestad, les doy poder, les doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Y a esa iglesia Jesús le dijo, la iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y la iglesia eres tú, la iglesia no es la estructura física, la iglesia eres tú, soy yo. Y usted tiene autoridad de Dios, tiene que aprender a ejercerla. El Espíritu Santo le va a enseñar a ejercer la autoridad. Iglesia, no tengas miedo, tú no eres cualquier cosa. Dejémonos ya de pensar que somos cualquier cosa. Por los méritos de Cristo usted no es cualquier cosa. Usted es embajador de Cristo aquí en la tierra. Usted tiene autoridad y poder. Y usted se mueve como Cristo se movió aquí en la tierra. A veces usted tiene que dejar pasar cosas, no porque sea tonto, porque sea mogo, como decimos los panameños, sino porque usted sabe que hay un poder más grande detrás de usted. Y usted tiene que honrar ese poder que está sobre su cabeza. Y usted tiene que honrar esa autoridad que está sobre su cabeza. Y usted tiene que honrar esa obra que Dios está haciendo en su vida. Porque Dios nos está transformando de adentro para afuera. Para quitarnos de nosotros el poder de la carne. Para quitar de nosotros el poder del viejo hombre. Para quitarnos nuestros hábitos, nuestra forma de pensar, que nos están obstaculizando el poder de Dios en nuestra vida. El peor enemigo que tiene el cristiano es uno mismo. Nuestra forma de pensar, lo que hay dentro de nosotros, nuestros hábitos. A veces Dios quiere fluir, Dios quiere moverse, Dios quiere transformarnos, pero nosotros de alguna manera por ignorancia o por desobediencia somos el primer obstáculo para que Dios se manifieste. Porque a veces nos interesa más lo que dicen los demás, a veces buscamos nuestra fama personal, a veces buscamos posiciones, a veces buscamos tantas cosas. Por eso es que Dios a veces permite que pase esto, aquello, lo otro, porque Dios está tratando con tu vida, porque Dios quiere arrancarte. Olvídate lo que dicen los demás, lo importante es lo que Dios dice. Y aunque hablen mal o hablen bien, tú te vas a gozar delante del Señor, porque cuando hablen bien de ti no se te suba el ego, no se te suba la grandeza, pero cuando hablen mal de ti tampoco se venga el odio, ni el rencor, ni el resentimiento. Eso es una mente y un corazón transformada por el poder del Espíritu Santo, restaurada por el poder del Espíritu Santo. Cuando entendemos que Dios nos ha llamado a ser la imagen de Cristo, y la iglesia tiene la responsabilidad, escuche bien, de dejarse formar por el Espíritu Santo. Lo voy a repetir, dejarse formar por el Espíritu Santo. Y le tengo una noticia: a las personas que Dios más va a usar para formar a la imagen de Cristo en usted, no son la gente que usted no conoce, no son la gente lejana, son la gente que está al lado suyo. Esa gente que usted no puede zafarse de ellos porque es su familia o lo que sea, y los va a tener y los va a usar. Y usted y yo no vamos a entender muchas cosas, que es lo que está pasando. Y usted se va a incomodar en muchas situaciones. Y usted va a creer que la persona no es el Espíritu Santo que está trabajando y ha visto algo que usted no ha visto y le está hablando de alguna manera para que usted y yo nos entreguemos y nos rindamos al señorío de Jesucristo en nuestra vida. Tenemos que creer que Dios tiene el control de todas las cosas. Y Él va a restaurar todas las cosas. Daniel capítulo 9. Y con esto ya estamos terminando. Daniel capítulo 9. Yo no digo 3 veces, no se preocupe.
Daniel capítulo 9, versículo 24. Dice de la siguiente manera: 70 semanas están determinadas, le está hablando el enviado de Dios a Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué cosa? ¿Terminar qué? La prevaricación. ¿Poner fin a qué cosa? Al pecado. Expiar la iniquidad. ¿Para qué? Para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Dios va a restaurar todas las cosas por medio de Jesucristo. La Biblia es clara. Luego de la gran tribulación va a venir alguien montado en un caballo blanco, con un nombre escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Y va a establecer su reino aquí en la tierra por 1000 años. Y lo he dicho una vez y lo he dicho 2 veces y lo voy a seguir diciendo. Usted y yo en ese reino milenial vamos a ser los presidentes de este planeta. Vamos a ser los alcaldes, vamos a ser los representantes. Vamos a ser los hombres y mujeres que van a llevar la justicia perdurable a esta nación, a este planeta, a este mundo. ¿Por qué? Porque reinaremos con Cristo. La Biblia dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos con Él. ¿Y cuándo reinaremos? En ese milenio. Por eso usted no tenga miedo. Por eso usted no tenga miedo a la aflicción. No tenga miedo al dolor. No tengan miedo a la injusticia, porque esto tiene sus tiempos contados. Esto tiene un hasta aquí y se va a acabar. Y se va a acabar, y es mejor que nosotros estemos bien con Dios cuando eso suceda, para que reinemos con Él. Por eso dice el apóstol Pablo que las aflicciones presentes no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por eso cuando usted entiende y tiene esa identidad en lo que Dios está haciendo en su vida, en la vida de su hermano, porque déjeme decirle, ese hermano que a veces le puede dar dolor de cabeza, ese familiar, si es cristiano, que a veces le puede dar dolor de cabeza, déjeme decirle, Dios también está tratando con él, también como está tratando con usted. Téngale paciencia, téngale amor. Y téngale paciencia, para que Dios también, porque Dios también tiene paciencia contigo y tiene paciencia conmigo. Amén. A veces se nos olvida que Dios dice: amarás a tu prójimo, y con la misma vara con que juzgáis será juzgado. Tengamos paciencia. Así como Dios, usted y yo queremos ser buenos cristianos, imitemos como Dios nos trata. Dios es perfecto y es justo, y no nos baja el hacha, y no nos desecha. Sigue confiando en ti y en mí. Sigue usándonos. Fallamos, nos equivocamos, cometemos errores, y Él dice: yo te amo. El amor no se le va. Es tremendo. Yo no sé, no se le va el amor a Dios. Pero cuando un amigo, cuando un familiar, cuando alguien cercano nos hace algo, se nos va el amor. Yo no entiendo eso como al cristiano, que se le va el amor. Pero cuando nosotros fallamos, nos equivocamos y cometemos errores, a Dios no se le va el amor. ¿Somos hijos o no somos hijos de Dios? No entiendo eso, que el amor se va. El amor no se puede ir. El amor no se puede ir porque es un fruto del Espíritu Santo. Si el amor se va, entonces el Espíritu Santo también se fue. No se puede ir. Si hemos nacido de nuevo, si hemos sido restaurados por Dios, no se puede ir. Pero Dios nos va a dar sabiduría para manejar unas situaciones más complejas que otras. Y Dios nos va a dar sabiduría. A veces Dios nos va a empujar para hablar. A veces Dios nos va a empujar para confrontar situaciones. A veces simplemente nos va diciendo: calla y espera, porque yo estoy trabajando. Punto. Y usted tiene que dejarse guiar por el Espíritu. Eso no se puede enseñar. Eso usted lo tiene que vivir. Usted tiene que aprender a oír la voz del Espíritu Santo. Dice la Biblia que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Y eso se va aprendiendo. Se aprende en la obediencia. Se aprende escuchando, leyendo la palabra. Porque mientras más lee usted la palabra, su oído se afina para saber cuándo es Dios el que está hablando, y cuándo es el mundo, cuándo es el diablo, cuándo es su propio yo, cuándo es su viejo hombre o su naturaleza pecaminosa. A no confundir las voces, porque entendamos, hay muchas voces. Y la primera señal de que una persona ya ha sido engañada es cuando piensa que no puede ser engañado. Todo hombre y toda mujer puede ser engañado por sus propios pensamientos, por su propio corazón, por su viejo hombre o por su carne. Si usted cree que usted no puede ser engañado por eso, ya usted está siendo engañado. Por eso debemos estar alerta
Y por eso es que tenemos la palabra profética más segura para examinar, porque esta palabra tiene el poder de escudriñar los pensamientos y las intenciones del corazón y mostrarnos lo que realmente somos. Dice esta Biblia que en la luz de Dios veremos la luz, no en la nuestra, en la luz de Dios. Y no es tan fácil. Pero la Biblia nos enseña que Dios va a restaurar todas las cosas. Cuando nosotros entendemos eso, nuestra mente, eso que Dios creó en el huerto del Edén, esa perfección, ese hombre, esa mujer a la imagen de Dios, donde no había dolor, donde no había sufrimiento, donde no había lágrimas, donde no había injusticia, donde no había muerte, donde no había enfermedad ni envejecimiento. Ahora estamos en un periodo de tiempo donde Dios comenzó, entiéndalo, ya Dios comenzó a restaurar todas las cosas. ¿Cuántos me siguen? Dios comenzó ya a restaurar todas las cosas. Cada alma que ha sido restaurada es Dios ya restaurando todas las cosas para terminar como en ese milenio, en esa eternidad donde no habrá más muerte, donde no habrá más llanto, donde no habrá más lágrimas, porque todas las cosas pasadas pasaron. Las primeras cosas pasaron. Y usted y yo no podemos menospreciar el poder y la gracia de Dios para restaurar nuestras vidas y toda la creación. Cuando usted entiende esto, dice la Biblia, el que tiene esta esperanza, a sí mismo se purifica como Él es puro. Y uno comprende al tener perspectiva de las cosas. Tienes dolor, tienes un familiar que te está haciendo la vida al cuadrito, tienes un compañero de trabajo, tienes un hermano, porque lastimosamente también pasan esas cosas. Hermanos en la fe, ten paciencia, no dejes que Satanás te engañe y te dañe tu corazón. Por eso dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos ¿qué? Pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. No permitas que nadie tome tu corona. Retén lo que tienes. Lo que tienes es grande. Lo que tienes es glorioso, no es cualquier cosa. Yo estoy tratando de decirle a la iglesia, yo sé que hay personas que se sienten que sus problemas se lo están tragando, que sienten que están cayendo y no hay solución. Yo quiero decirte, sí hay solución. Quizás no la solución como tú quieres, pero sí hay solución. Quizás la solución no de la manera que quieres, pero sí hay solución, porque Dios ya empezó a restaurar todas las cosas y empezó contigo. Póngase sobre sus pies y denle un fuerte aplauso al Señor. Si hay alguna persona, aunque me parece que todos somos cristianos, pero si hay alguna persona, aunque sea una, que quiera recibir a Jesucristo y empezar a ser restaurado por Dios, restaurado en vida, o alguna persona que se apartó, se alejó de Dios y quiere reconciliarse con el Señor nuevamente, este es el momento para hacerlo. Si hay alguna persona, aunque sea una, dos, tres, que en este momento quieran recibir públicamente a Jesucristo como su Salvador, este es el momento. Yo le pido a la iglesia que ore, pido a la iglesia que en su mente ore. Porque recuerde que no solamente nos están viendo los que estamos aquí en la iglesia, hay gente que nos ve por las redes sociales y usted no sabe si hay un alma ahí que está buscando y está con la duda y con la lucha. Porque la Biblia dice que hay un Satanás real y él trata de arrebatar las almas. Si hay una persona que siente que se ha alejado del Señor o quiere reconciliarse con el Señor, quiere aceptar con Jesucristo, denme un aplauso al varón que se está reconciliando, a la hermana que viene ahí con sus hijos, que viene a aceptar al Señor. Alguien más. Después vamos a estar orando por sanidad y fortalecimiento espiritual. Sanidad y fortalecimiento espiritual. Y yo creo que la iglesia tiene que comenzar a dar testimonio de las sanidades, porque hay gente aquí que Dios ha sanado. Tienen que atreverse en un culto, levantar la mano. Pastor Víctor, yo quiero dar mi testimonio. 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 Siguen pasando las almas. Denle un fuerte aplauso al Señor. A estos jóvenes, con estos bebés, estos niños, para recibir a Jesucristo de forma pública, una aceptación pública en la congregación. Alguien más, siga orando, hermanos, no hablemos. Cuando estamos haciendo el llamado es el momento para orar, no para conversar.
No es para conversar, es para orar. Un alma vale más. Un alma vale más que todo el oro del mundo. Un alma vale más que 99 justos. Es el momento para interceder, porque usted no sabe las luchas espirituales. Satanás trabaja con la mente y el corazón de las personas para que no reciban a Jesús. Le dicen: tú no sirves. Le dicen: tú no vas a poder estar ahí. Tú eres muy malo. O mañana lo hago. O que estás muy joven. Pero Dios quiere decirte: hoy es tu momento de salvación. Yo quiero llamar al pastor Víctor, nuestro pastor general. Quiero llamar al pastor Víctor para que usted lo conozca. El pastor Víctor, él le va a guiar en esta oración de apertura, en esta oración de aceptar al Señor, de apertura en su vida, a ese proceso de restauración en Dios, ese proceso que va a cambiar su vida para siempre. No es el final, es el inicio. Reitero, no es el final, no es la meta, es el inicio de la carrera, a llevarlos a una restauración plena y completa y ser reyes y sacerdotes con Cristo Jesús. Pastor Víctor, nuestro pastor general. Amén. Denle un aplauso al Señor por estos hermanos que hoy van a hacer esta oración, la oración más importante de todas. Amén. La más importante de todas. Esta oración no solamente cambia nuestra vida aquí en esta tierra, sino también nuestra eternidad. Amén. La Biblia dice: si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, seremos salvos. Amén. Así es que vamos a hacer lo que la Biblia dice, a confesar con nuestra boca. Cierre sus ojitos ahí donde usted está. Yo le voy a pedir a algún consejero que ponga su mano en el hombro de nuestros hermanos para acompañarle. Acá tengo unas damitas, ¿verdad? Una más. Ponga su mano sobre ella. Se lo voy a agradecer. Y vamos a orar. Amén. Repita después de mí: Señor Jesús, te acepto hoy como Señor, como Salvador, como dueño de mi vida. Jesús, hoy me arrepiento de todos mis pecados, de todas mis faltas, de todos mis errores. Jesús, yo te pido que me perdones y que me limpies con tu sangre. Limpia mi mente, limpia mi corazón, limpia mi cuerpo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y permite, Dios, que yo persevere todos los días hasta el fin del mundo. Hoy renuncio a toda práctica que me alejaba de ti. Y te prometo, Dios, que perseveraré hasta que tú vengas. Gracias, Jesús. Deje sus ojos cerrados y permítanos orar. Padre, te damos gracias, Dios del cielo, Señor, por cada uno de estos hermanos, Padre amado, Señor, que hoy pasan al frente, Señor, y han hecho esta oración de fe. Bendíceles de una manera especial, Señor. Tú conoces los corazones, Dios del cielo. Señor, sabemos la mecánica que tú utilizas para traernos a tus pies. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te pedimos, Dios del cielo, que sea propicio a su oración, que sea propicio, Padre Santo, a su súplica, que sea propicio, Dios del cielo, a esta oración, Señor, de salvación, oh Padre amado. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, y que le bendigas con abundancia, que sea tu Espíritu Santo guiando sus pasos, en el nombre de Jesús de Nazaret, que ellos puedan crecer en ti, Señor, y dar frutos para gloria y honra tuya. Haciendo por uno, Dios, te lo pedimos, te lo rogamos, te lo imploramos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Algunos de ustedes ya lo conocemos, ¿verdad? Pero queremos hacer la pregunta: ¿alguno no tiene Biblia? ¿Tienes Biblia? No, ahí hay una Biblia que le queremos regalar. ¿Tienes Biblia? No, ahí hay una Biblia que tenemos que... Valeriano tiene como 3 Biblias. ¿Ya usted tiene Biblia? No, dele una Biblia al hermano. ¿Tiene Biblia? No. Lala, le debo una Biblia a Lala. Amén, denle un aplauso al Señor. Bienvenidos. Aleluya, gloria a Dios. Pasen todo aquel. Vamos a orar por sanidad, vamos a orar por fortalecimiento espiritual, para que Dios nos fortalezca espiritualmente y siga haciendo su obra. Si alguien tiene una dolencia, pasa adelante. Si usted tiene un familiar, pero usted no es el enfermo, pero tiene un familiar, también pasa adelante, porque Dios también puede moverse de esa manera. Dios se mueve de muchas maneras. Así que pasa adelante.
la banda de música va a estar con coros pentecostales. Así que exhortamos a los hermanos para que pasen adelante. Vamos a orar fortalecimiento espiritual el que quiera y sanidad divina. Santo. Gracias, Señor. Yo soy testigo del poder de Dios por las maravillas que Él ha hecho en mí. Yo estaba ciego, mas ahora veo la luz divina que me dio Jesús. Yo soy testigo del poder de Dios por las maravillas que Él ha hecho en mí. Yo estaba ciego, mas ahora veo la luz divina que me dio Jesús. No, nunca, nunca, nunca me ha dejado. Él nunca, nunca me ha desamparado. En la prueba, la tribulación, Jesucristo nunca me desamparará. Oh, no, no, nunca, nunca, nunca me ha dejado. Oh, nunca, nunca me ha desamparado. En la dura prueba.